este caso, gentilmente se toma unos minutitos para charlar con nosotros. Edu Ledesma, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿Todo muy bien? bien. ¿Todo tranquilo? Tanto tiempo a la Sí. audiencia. Tanto tiempo, es cierto, pero bueno, hoy por lo menos en lo que hace a tu presentación y a esta continuidad que venís dando con el libro Con los elegidos, y además con también la participación de entrevistas a intendentes en la segunda ciudad de importancia de la provincia, vas a estar participando en la Feria del Libro de Goya. Exactamente, hoy estamos en Goya a las 19, va a ser la presentación del libro, va a estar a cargo eso de Ignacio Cela, que es senador, fue intendente, 3 veces intendente de la ciudad de Goya. Eso va a ser una actividad en el día de cierre de la Feria del Libro de Goya, y después de esa presentación, un rato después, una hora después, vamos a estar, haciendo como replicando un poco lo que es el concepto del libro, haciendo un conversatorio en vivo con los intendentes de Goya desde el retorno de la democracia, los que están vivos, ¿no? Son 7 sobre 10 intendentes, y vamos a estar conversando, haciendo una especie de microentrevistas ahí, como básicamente como sucedió en el libro, pero más pensando también en esto de la convivencia democrática, de los 40 años de democracia, que es un poco el marco institucional que tiene el libro también. Y que tiene, ¿no? Claro, este año en particular, digo, muchas de las actividades culturales, desde incluso la Universidad Nacional del Nordeste, el propio gobierno de la provincia, tienen como meta empezar a repensar un poquito estos 40 años de democracia, que por ahí muchos señalan que, si bien se ha transitado, por lo menos dentro de lo que marcan los libros, en los carriles normales, con altos y bajos, pero que todavía como que hay cosas que siguen atadas con alambre. Sí, con crisis también muy profundas, pero que se solucionaron dentro del marco institucional que da la Constitución, digamos, ¿no? Porque tuvimos crisis, qué sé yo, la de 2001, acá tuvimos crisis en el 91, tuvimos crisis en el 99, y que fueron muy difíciles, pero bueno, se solucionaron dentro del esquema que hemos elegido como para convivir, que es el sistema democrático, y bueno, ahí vamos, ¿no? Y ahora llegando a estos 40 años, me parece que es una fecha como para parar, pensar, mirar, repensar, en todo caso, algunas cosas que claramente todavía quedan en el debe, ¿no? Y mucho se habla por ahí, incluso para esta época que estamos transitando, este año tan particular, donde nosotros elegimos presidente, por ahí mucho se habla de nuestro sistema de votación, digo, la manera en la que los argentinos van y tienen que enfrentarse muchas veces a gran cantidad de boletas, y por ahí esta suerte de si cambiamos o no cambiamos el sistema, que siempre, digo, es una discusión recurrente cada vez que elegimos presidente o candidatos, y después es como que se discute en ese momento, y después la propia coyuntura te saca de la agenda y te lleva a otros temas. Digo, ¿cómo ves también toda esta cuestión? Bueno, en Argentina nosotros tenemos muchos modelos de votación, incluso, qué sé yo, tenemos sistemas electrónicos, tenemos sistemas mixtos, tenemos sistema de boleta única, tenemos el sistema PASO, el sistema de la boleta más grande con fotos, y tenemos el sistema de boleta blanco y negro, que es el sistema que tenemos nosotros acá, que bueno, entran en crisis, como vos decís, cada vez que pasa, no pasa solo en Corrientes, pensemos lo que pasó en Tucumán, pensemos la cantidad de candidatos, 18.000 candidatos, exactamente, es un montón. Pensemos también un poco lo que pasa, bueno, sin ir más lejos, lo que pasó en el Chaco, digamos, está bien que ellos tienen un sistema de paso provincial y la boleta es de color y tiene fotos, qué sé yo, no deja de ser también un esquema bastante complejo. Lo mismo pasa en Misiones, lo mismo pasa en San Juan, lo vimos ahora, bueno, Formosa ni hablemos, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos que revisar, pensando tal vez no, en algún momento, no solo en la conveniencia política, sino también en la transparencia, en hacerle algún favor también al elector, que tenga un poco más fácil la cuestión a la hora de ir a votar, qué sé yo. Pero bueno, eso demanda un trabajo, demanda debate.
y la política se rige también, nadie es ingenuo acá, ¿no? Claro. La política se rige por otros parámetros, el equipo que gana no se toca y... te manda a ceder ciertas cosas también, ¿no? Y por supuesto. Pepe, nosotros hablamos mucho acá acerca de esto del desencanto con la política. En este largo análisis, en el tiempo que vos hiciste, en líneas generales, ¿qué modificaciones son las de la política actualmente? ¿Qué modificó la política? ¿En qué sentido? Como cuáles son las grandes modificaciones a la hora de hacer política hoy en este recorrido histórico que vos hiciste. La política empezó, pensemos en Alfonsín, 1982-83, ahí en la campaña. Alfonsín podría decirse que fue el primer candidato que le habló a una cámara, digamos que como marketing político, eso de cambió el sistema de spot, por ejemplo, qué sé yo, entre otras cosas, mientras en paralelo también era un orador de altísima factura y por lo tanto podía llenar, digamos, masas en los clubes, en la 9 de julio, incluso en el cierre de campaña, etcétera. De eso hasta hoy que cambió, y bueno, cambió un poco la manera de hacer política, un poco por la tecnología también, fueron acompañando ese proceso. Hoy estamos hablando de que las grandes decisiones que se tomaron, ponerle en los últimos 5 años, se tomaron por Twitter. Los grandes anuncios se han hecho por Twitter. Claro, impresionante. Entonces, fíjate todo lo que pasó ahí. Ahora, también es verdad que lo que pasó es una degradación de los cuadros dirigenciales en términos intelectuales, en términos políticos. Hay como el volumen político, intelectual, que tenían Alfonsín y claro, todos los dirigentes de esa época, eso se fue un poco como desgranando a lo largo del tiempo, y hoy tenemos dirigentes mucho más superficiales, por decir algo tranqui, digamos, ¿no? Y eso también se nota en la toma de decisiones, quién toma las decisiones, cómo, por qué un político tiene la cantidad de asesores que tiene. Eso también hace que, en general los dirigentes que tienen los votos a veces son taquilleros, a veces gente que viene de otro lugar y no tiene idea de gestionar el Estado, porque esa es la verdad, tiene la cara linda o tiene un buen discurso, lo que sea, la gente lo vota, pero después hay que gestionar el Estado. Y lo que por ahí no se habla, pese a que no se habla mucho, es que para gestionar el Estado vos tenés que ser un hombre de Estado, tenés que estudiar algo, políticas públicas, algo tenés que... mínimamente capacitado tenés que estar, porque una cosa es decir y otra cosa es después hacer. Y fíjate vos que todo lo que venimos hablando en los últimos años es que todo gobierno nuevo, todo gobierno que irrumpe y gana, tarda más o menos un año y moneda para encontrar los botones. Es decir, ¿dónde están los botones del gobierno? A ver, si toco este rojo, ¿qué hace? Tarda, lleva tiempo. Claro. Y entre otras cosas también, esto sucede porque hay una práctica, digamos, muy común aquí en Argentina y en la provincia también pasa, no ahora porque tenemos una continuidad de 20 años, pero que gana un gobierno nuevo y cambia todo, cambia incluso hasta los mandos medios, digamos, ¿no? De la administración del Estado. Entonces es como todo reiniciamos todo cada 4 años. Cada 4 años inauguramos todo. La marcha que tiene, por ejemplo, la provincia de Corrientes es una marcha un poco más acelerada porque ese cambio no se produce, porque si bien cambian los nombres, el modelo político, el partido político, es decir, los sectores el proyecto continúa. El proyecto continúa. Entonces, todas son cuestiones que hay que poner en discusión, que hay que debatir, qué sé yo, pero todo dentro del marco, y me parece que hay un consenso generalizado que tiene que ver con el sistema. El sistema ya no se discute, y esa me parece que es una de las mayores ganancias que tenemos a lo largo de estos 40 años, que hubo amenazas también, ¿no? Sí. Pensaba también en esta época, ¿no? Pleno carrera hacia las PASO, digo, cómo por ahí uno quizás nació con una buena intención,
pero fue degradando incluso la capacidad de generar propuestas, porque empezamos a pensar más en los nombres que van a terminar formando parte de las listas o que van a terminar siendo candidatos, y no en el proyecto, no en las propuestas con las que nos van a gobernar aquellos que ganen. Digo, no sé si vos lo ves un poco así, creo que ese es el gran déficit que tienen estas pasos. Sí, hay como poner en términos de perdón, ¿no? Con permiso. Adelante. A los cientistas sociales o a los cientistas políticos, digamos, que tienen analizada esa cuestión, digamos que hay como un apagón ideológico, por eso nos pasa esto. Entonces hay un nombre y seguimos un nombre y después vemos qué viene detrás de eso, ¿no? Fíjate, incluso el modelo se verifica perfectamente en Corrientes, donde vos tenés 60 partidos, 60 boletas en el cuarto oscuro, pero tenés 1 o 2 modelos como mucho. En la última eran 3 frentes. Bueno, y en la última gobernación no pasó nunca antes en la historia de Corrientes que haya solamente 2 candidatos, uno con 20 y pico de partidos y el otro con 30 y pico de partidos. Entonces, todos esos partidos que antes tenían como un perfil ideológico que te limitaba o que te perfilaba una acción de gobierno, es decir, a los liberales, de los liberales vos podías esperar una cosa, de los autonomistas otra cosa, de los nuevistas y los radicales una cosa, de los peronistas otra. Bueno, eso no está. Es decir, vos fijate que hoy la alianza de gobierno en Corrientes, por ejemplo, está liderada hace mucho tiempo por el radicalismo, pero hay políticas que se toman que son, digamos, que no tienen dueño, o en todo caso políticas que bien podría tomar un gobierno peronista, un gobierno socialista, no importa. Digamos, lo que importa es tratar de sumar, acomodar ahí en un proyecto, generar una fórmula competitiva y a partir de ahí después vemos. Ni hablemos de lo que pasa a nivel nacional con la crítica más fuerte que se le hizo desde el primer momento al gobierno de Alberto Fernández, que no tiene plan económico. Exacto. Sí, ganó la elección, pero ¿y el plan? Parece estar todo muy en el aire, digo, no hay nadie que es como a la hora de vamos viendo. Claro, o pobreza cero. Claro. Bueno, sí, ¿cómo? Bueno, eso. Por eso fíjate, hay una respuesta del marketing. Yo creo que es más una respuesta del marketing que una respuesta de la política, que hoy, por ejemplo, Rodríguez Larreta está basando su campaña en un cómo. Es decir, no solamente es decirte qué es lo que va a hacer, sino que el énfasis está puesto justamente en un déficit. Todo el mundo se da cuenta que ahí falta algo. Decime cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a pagar. ¿Y cómo lo vas a pagar? Porque otra cosa es, sí, mañana no hay más indigentes. Bueno, ¿cuánto cuesta? Tanto. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Otra de las cosas que está en discusión en la Argentina de hoy tiene que ver con esto de quién financia a quién. Claro. ¿Por qué? Bueno, viste también el tema de los planes sociales, etcétera. Entonces, ¿cómo se financia? ¿Cómo se financia la política y cómo se financia lo que vos estás queriendo hacer? Todas cuestiones, pero dentro de un marco que me parece que está bien, digamos, que es el marco de la discusión política democrática. Mientras no nos salgamos de ahí, me parece que está bien, digamos, que sea perfectible siempre, por supuesto. Siempre. El rol de los outsiders, digo, me pongo como el gran ejemplo ahora Javier Milei, pero ha habido tantos, se está desinflando también, ¿no? Sí, se está cayendo un poco. No tiene el sistema hacia las provincias. No, pero incluso era algo que los propios analistas te decían, digo, haberse lanzado tanto tiempo antes como candidato, precandidato, naturalmente iba a sufrir un desgaste, sumada a la falta de infraestructura, como dice Marian, pero digo, ¿cómo ves el rol en general? También se dice encima todo el tiempo, ¿no? Es la verdad que es un fenómeno interesante, sobre todo porque lo que busca por ahí es capitalizar el desagrado de la gente hacia lo que él denomina la casta, pero también un poco que empieza a formar parte de eso. Sí, es muy loco eso, fíjate, hoy mismo en la televisión nacional, hoy mismo, hace un rato, 1 hora, 2, los canales de televisión que estaban en las protestas en el barrio de Once, ponele en la ciudad de Buenos Aires, porque ahí estaba la cabecera del tren que paró sorpresivamente, estaban rompiendo no sé qué cosa, la entrada a la estación, al grito de Milei, Milei, ¿no? O sea, eso es el ejemplo de lo que vos estás diciendo, ¿no? Le ponen nombre a una bronca. Exacto. Claro. Pero, ¿y después? Claro, ¿qué hacemos con ¿Qué hacemos después? ¿Cómo canalizamos eso, digamos? Pero sí tienen bueno, eso es la respuesta, digamos, lineal, si querés. La aparición de esta gente está dada en función de una necesidad que es que no está cubierta
por la casta política, digamos, que desencanta, que genera, qué sé yo, por ahí mucha bronca, no da respuestas, y entonces la gente busca alternativas, y hay que ver si Milei es la alternativa o como viene pasando en las elecciones que hemos tenido ya en este año, que el voto en blanco o la inasistencia se manifiestan muy de manera muy importante. Sí. ¿Y cómo tratar de cambiar esto? Digo, porque claramente es un mensaje. Con más democracia. Yo creo que esto se cambia con más democracia. A la democracia la arregla con más democracia y no con... Bueno, esta es una cuestión personal, ideológica, te diría yo. O sea, no es con motosierra. Que es de hecho lo que se espera de Javier Milei. Bueno, digamos, pero ¿por qué? ¿Y después qué? Digamos, ¿no? Sí, que entre alguien que rompa todo y vemos qué hacemos. Sí, bueno, no. Me parece que no. Por supuesto, digo, es como lo que termina concentrando la figura de Javier Milei. Exactamente. Y tienen intenciones de pero voto. no se sostiene qué sé yo, no se sostiene después, porque después hay que rompo y después cómo reconstruye, qué reconstruimos. El tiempo es impensado. Pero bueno, ese es el debate que nos va a tener de aquí hasta octubre, digamos, porque tenemos paso, después tenemos primera vuelta y bueno, todo indica que habrá segunda vuelta, así que... Y ahora con los elegidos en Goya, hoy decíamos en parte también con esta recorrida del libro, esta charla con los intendentes que vas a tener, replicando un poco lo que fue la manera de llevar adelante justamente el texto, y el domingo aquí en la Feria del Libro. Exactamente. Expliquemos que los elegidos es un libro que contiene justamente entrevistas a los gobernadores que gobernaron Corrientes desde 1983 hasta acá. Por suerte todos están vivos, están con nosotros, están plenos y que pueden empezar a hacer una conceptualización de lo que pasó en la provincia de Corrientes en los últimos 40 años, y de eso se trata un poco el libro, que, bueno, como bien decís, va a tener una parada importante en Goya hoy, pero también el domingo a las 19, aquí en el marco de la Feria Provincial del Libro, se va a presentar por primera vez aquí en la capital, y bueno, y hacemos extensiva la invitación a todos. Domingo 19 horas vamos a estar con María Silvia Leoni y con Martín Weintraub conversando un poco sobre el libro. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo este proceso democrático en la provincia? Digo, teniendo la posibilidad de haber charlado con los protagonistas que atravesaron momentos políticos distintos, momentos sociales distintos, ¿qué fue por ahí lo que más te llamó la atención? ¿O qué época vos decís, pucha, esto fue lo que de alguna manera fue un punto de inflexión para que hoy estemos viviendo de esta forma? Bueno, claramente el punto de inflexión, si vos tenés que elegir uno, es claro, en los 40 años de Corrientes es claro el punto de inflexión, que es la crisis de 1999, que genera incluso un cambio de gobierno muy abrupto, digamos, ¿no? Un juicio político, se lo echa al gobernador, se lo echa al intendente de la capital, que era el líder político del espacio. Estamos hablando de Tato Romero Félix y de Pedro Brayar. A partir de ahí hay una intervención federal, la 17ª que tuvo la provincia a lo largo de su historia, y a partir de ahí empieza un régimen nuevo que cambia la lógica de funcionamiento del Pacto Autonomista Liberal. Es decir, la crisis del 99 fue tan profunda que cambió el sistema político, cambió a los partidos políticos, cambió al gobernador y cambió el régimen. Digamos, ¿no? Y a partir de entonces, fíjate lo que estábamos hablando, hasta 1999, hasta la crisis del 99 y el 2001, nosotros teníamos partidos un tanto ideologizados, que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, gente que tenía el pañuelo celeste, el pañuelo colorado, y no lo sacabas de ahí, los radicales, los peronistas, hasta ahí. Después del pacto, cuando Colombia gana en función de una construcción política nueva, transversal, que es la alianza que hoy se conoce con el nombre de ECO más Vamos Corrientes, que en ese momento se llamó Frente de Todos. Exacto. Es decir, traer todo lo que hay, incluso dividiendo los partidos, los partidos tradicionales, traer pedacitos de lo que hay, generar una nueva... El que se quiera sumar, que se sume. Exactamente, generar una nueva mayoría para sostener el embate del modelo anterior que, bueno, tensionó unos años, ¿no? Y a partir de ahí, el régimen de los partidos pasa a ser un régimen de las alianzas.
O sea, cambió también el régimen político, ¿no? El sistema de construcción de poder cambió, y a partir de entonces también se construye un esquema de paz social, de armonía política, etcétera, que te permite que ese modelo siga gobernando 20 y tantos años después, ¿no? ¿Van a poder encontrar el libro el domingo? El domingo en la feria está el stand de Moglia. Los que tengan ganas de leer el libro en este momento lo pueden hacer yendo a La Rioja 755 ahí donde está el local de Moglia Ediciones. Pepe, gracias. A ustedes, Pepe. Muchas gracias. 9:30 pasaditas ya de la mañana, escuchamos un poquito de música, hacemos la pausa y seguimos. Dale.